En los últimos años de su vida, Herrán realizó obras costumbristas, como lo podemos ver en los lienzos de Feria y Comadre cuando me muera. Por otro lado, los cuadros de Viejecita y El cofrade de San Miguel, ambos de 1917, muestran nuevamente la figura de la vejez, pero ahora reflejando una paz en su rostro. En los retratos de Erlinda y el de San Luis, Herrán muestra una penetración en el carácter de las personas, que refleja un profundo humanismo. En esta obra, el hecho de que Saturnino Herrán tuviera dificultades, ¿verdad?, económicas para adquirir buenos materiales, digamos, para pintar lienzos, bueno, eso lo lleva a inventar su propia técnica. Pero el concepto también varía un tanto del trato que le daba él a los dibujos de carbón. Él se inventa esta técnica, continúa retomando escenas que él veía todos los días en la calle, ¿verdad? Tenemos aquí una pieza que se llama El último canto y luego tenemos otra pieza que se llama Las tres edades y otra pieza que se llama Los ciegos. El concepto que él maneja en estas tres piezas y en algunas otras que están dentro de la colección, bueno, digamos que el hecho de que él no fue a Europa, ahí se va gestando algo muy importante dentro de la obra de Saturnino Herrán. Habíamos dicho que el grupo de artistas, compañeros de Herrán, durante la Revolución, Diego Rivera, los hermanos Garduño, Julio Ruelas, el doctor Atl, etc., ellos van iniciando un movimiento dentro del arte mexicano y que le decían en ese momento los mexicanismos, que posteriormente los llevó a crear un arte con un simbolismo meramente nacionalista, ¿verdad? Eso es a partir de la Revolución y después se viene a concretar con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública. Tenemos la técnica de que se inventa Saturnino Herrán para pintar para hacer estos dibujos maravillosos, es que hace una mancha muy libre con acuarela, con la técnica de acuarela, podemos ver los colores y refuerza con lo que son los crayones. Dentro de la producción pictórica de Saturnino Herrán, podremos encontrar también obras con un concepto meramente religioso. Creo que Saturnino pues era tan profundamente religioso y por eso también encontraremos, ¿verdad?, algunas piezas siempre con iglesias, retomaba mucho la arquitectura colonial y desde luego las imágenes de los Cristos, ¿verdad? Tenemos aquí una pieza que lleva por título El cofrade de San Miguel y está pintada en el año de 1917, un año antes de su fallecimiento. Esta pieza ya hay un acercamiento, digamos, a la forma de tratar el óleo, la pincelada, pero ya digamos que ya es un estilo ya un tanto particular dentro en la obra de Saturnino. Hay dos piezas que a mí me parecen muy importantes dentro de la producción de Saturnino Herrán. Esta pieza que lleva por título La Tehuana y fue pintada en 1914. Y hay otra pieza que, bueno, no forma parte de la colección del museo, pero también pintada en 1914 y que lleva por título
La Dama del Mantón y que está dentro de las colecciones del Museo Nacional de Arte. La Dama del Mantón es un retrato de su esposa, la señora Rosario Arellano, y bueno, la Dama del Mantón está cubierta con, digamos, con los atuendos, ¿verdad?, que llegaban todavía de Europa. Aquí y aquí en la Tehuana, bueno, utiliza también un retrato de su esposa, y bueno, pero aquí digamos en contraste con la Dama del Mantón, bueno, aquí Ran viste a su esposa con, digamos, con atuendos, ¿verdad?, meramente nacionalistas. Tenemos, bueno, lo airado que dice Manuel Toussaint, ahí en una cita en 1920, cuando habla de la obra de Ran, y también, bueno, pues podríamos ver que es una imagen donde el artista hace una mezcla, ¿verdad?, entre, digamos, entre la figura femenina, la figura masculina, y entonces podríamos decir que es un retrato, ¿verdad?, o una obra un tanto andrógina. Saturnino Herrán muere, debemos de tomar en cuenta que muere en 1918. Antes de su fallecimiento, un año antes, recibe un encargo para realizar un mural en lo que estaba en construcción, que es el Gran Teatro Nacional, que ahora nosotros lo conocemos como el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Saturnino Herrán recibe ese encargo para realizar un mural y, bueno, comienza a bocetar, a hacer bocetos, y él llega a la conclusión de pintar, digamos, lo que viene siendo el sincretismo entre la cultura española, lo que nos llegaba antes de la conquista, y lo que ya existe, los indígenas, ¿verdad?, la cultura nacional, la cultura de acá de México. Saturnino Herrán realiza 3 dibujos, extraordinarias piezas, que se llaman los frisos de nuestros dioses. Realiza estos 3 frisos, que son un antecedente de lo que será el tríptico que finalmente iba él a pintar. Me refiero a un tríptico, al tríptico donde a la parte izquierda corresponde retratos o digamos la composición de figuras humanas meramente nacionales, y al lado derecho es digamos una procesión de figuras españolas, de imágenes, ¿verdad?, de figuras humanas españolas. Y estas 2 culturas se unen, hay un sincretismo de estas 2 culturas dentro de digamos, el panel central que iba a quedar plasmado en Bellas Artes. Me refiero a la Coatlicue y a Jesucristo, ¿verdad? Y a partir de esas 2 imágenes, Saturnino Herrán recrea, digamos, la fusión de estas 2 culturas, pero desafortunadamente a Saturnino Herrán le viene la enfermedad, él fallece y desafortunadamente, desgraciadamente, ya no pudo plasmar, ¿verdad?, en el Palacio de Bellas Artes estos murales. En esta pieza podríamos ver que Herrán, ahora sí, definitivamente, está retomando elementos meramente nacionales. Recordemos que López Velarde era un amigo íntimo de Saturnino Herrán, pasaban mucho tiempo juntos, y López Velarde
cuando realiza su gran poema que lleva por título La suave patria, utiliza elementos también meramente nacionalistas, pero ahora sí ya con una conciencia plena de lo que uno escribe y el otro pinta. Podemos ver todos los elementos mexicanos, ¿verdad? Meramente nacionales: el sombrero del charro, el rebozo, las frutas que tiene ahí en la mano, y desde luego también retoma la arquitectura que viene, bueno, la arquitectura, ¿verdad?, colonial, ¿verdad? La composición al centro, y también ya pintado con un estilo propiamente ya definitivo. Se entrecruzan los elementos entre La suave patria de López Velarde y todos los elementos que Saturnino Herrán utiliza, ¿verdad?, para pintar y firmar posteriormente estos lienzos. El trato que le da Saturnino Herrán al óleo, a la pincelada, los colores, el uso, ¿verdad?, de los colores, la paleta ya definitiva de Saturnino Herrán. Digamos, Saturnino Herrán se está acercando ahora sí a un estilo ya propio, ¿verdad? Ya no es la pincelada tan suelta como en el molino de vidrio o en la labor, o digamos también en la dama del mantón o también en la tehuana. No, aquí estos tres lienzos que son, digamos que ya son uno de ellos antes de la muerte de Saturnino y los otros 2 años antes. Estamos ante 3 piezas, 3 retratos, y donde él retoma la imagen de la mujer, que es como dice el gran poeta Vicente Quirarte, retoma el retrato de la mujer mexicana no meramente como un elemento decorativo de sus composiciones, no, lo retoma dándole una dignidad a la persona y lo toma como símbolo del nacionalismo ya dentro de las artes plásticas mexicanas. A la muerte de Saturnino Herrán, Ramón López Velarde escribió Oración fúnebre, dedicada a su amigo, entre cuyos versos se menciona lo siguiente: uno de los dogmas, para mí más queridos, quizás mi paradigma, es el de la resurrección de la carne. A tal dogma y a tal conjuro apelaré, a fin de traer a Herrán por un momento, para dilucidar su herencia como el plumaje del ave del paraíso. Yo soy David Moreno Cermeño. Esto fue Historia del Arte en Aguascalientes. Hasta la próxima.